Bueno, comenzamos. Después sí. Si se suma alguien más, después lo demás. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. Nos vemos la cara un poco, por lo menos. Sí, nos conocemos. Néstor, Sergio y Pablo son los que estamos un poco lo que hemos visto a través de forma no presencial. Y bueno, la idea es tratar de, si podemos, retomar un poco la presencialidad, si bien, digamos, no, la clase histórica la vamos a seguir dando de forma no presencial, y vamos a ver si podemos hacer las consultas, algunos prácticos, y ustedes van viendo cómo vamos a transitar. De todas maneras, vamos a tratar de grabar estas clases acá, y las vamos a dejar grabadas en la página de la asignatura, ¿de acuerdo? Bueno, antes de comenzar, yo le voy a mandar una propuesta, una sugerencia de cambiar la fecha del parcial. ¿Sabe por qué se lo propuse? Para que ustedes vean un poco, porque vimos que están terminando ustedes el tema que es el parcial, que es cinemática ahora, y hay un tiempo muy largo entre esto y el parcial. Con lo cual, los conocemos un poco y vamos a ir dando más contenido, con lo cual, digamos, ustedes, no es que ustedes van a empezar a estudiar desde ahora el parcial, no, ustedes van a estudiar al final, se van a olvidar de todo. Pero no tenemos problema para nosotros lo mismo, vamos a tomar parcial. Simplemente una sugerencia de que por ahí es mejor evaluar apenas terminan los conocimientos y no dejar tanto tiempo entre que terminen de ver lo que es cinemática y el parcial. Pero eso, no había otro. Pero bueno, la mayoría dijo mantener el 13. Si quieren, seguimos manteniendo el 13, por eso no hay problema. Pero yo pensé que por ahí decían ustedes el 13 porque intuí, digamos, de que tienen más tiempo para estudiar, pero no significa, me parece, que van a estudiar más. El tema que tiene esa desventaja, que hace tanto tiempo entre lo que vamos a ver ahora, ya empezamos con dinámica, empezamos con movimiento rotacional, que son temas que no entran en esta parcial, pasa tanto tiempo entre los prácticos y el parcial que se van a olvidar. Pero bueno, esa es la sugerencia, nada más que vimos eso, que por ahí podría ser beneficioso a ustedes de adelantar un poco el parcial, pero es eso. Después lo analizan bien y tenemos tiempo todavía como para definir. ¿Sí? No sé cómo han avanzado con las guías, cómo van. Nos gustaría ahora ver a ver en qué situación están ustedes, cómo están. ¿Qué quieren que hagamos un práctico, un problema de cada uno? ¿Quieren ¿Cómo van? ¿Dudas? ¿Trajeron dudas para plantear? Hasta acá le hemos dado una guía de repaso, ¿sí? Al principio esta guía de repaso tenía una serie de ejercicios que eran conversiones, tanto de unidades de longitud como de unidades, tenían de masa, tenían unidades de tiempo, tenían conversión de unidades derivadas, no sé cómo. Después tenían una serie de cálculos para que ustedes realicen los cálculos aplicando las metodologías. Tenían una serie de ejercicios para realizar despejes de variables. Ese era uno de los últimos ejercicios. No sé cómo han andado con esos ejercicios. Si tienen problemas con las conversiones derivadas. ¿Quiere que hagamos un ejercicio de vectores, uno de estática, uno de cinemática? Si podríamos hacer el ejercicio 6 de trabajo 2. Vamos primero por estáticas, lo vemos. Si quiere que hagamos uno de vectores, uno de estática y vamos a cinemática. No sé si alguien tiene propuestas, o arrancamos así. ¿Cuál es el que tienen de vectores? A ver. Si no, vectores, proponemos uno. Uno de vectores. Digamos, vectores, yo les dije, el parcial va a haber un problema de vectores, similar al que vamos a hacer ahora, quizás 2 de estática y 2 de cinemática. Lo más probable es que sea eso, ¿no? Parcial, recuerden, son 3 horas, van a tener ustedes ahí en el banquito cuando entren las 2 hojitas, la hojita de la teoría y del práctico. Resuelven cualquiera primero. El teórico, yo siempre les digo, enfóquense en la parte práctica. Es preferible salir bien en el práctico, no en la teoría.
prefiero segurizar la materia. Obviamente la idea es que aprueben los dos, ¿está bien? Pero la idea es enfocarse en el práctico. En tema de vectores van a tener algún problema tipo que le den a ustedes de vectores. Recuerden que los vectores, antes de hacer el problema, pero eso es tuyo. Un vector, recuerden que es un segmento orientado, esta orientación y la flechita es el sentido. ¿No? Yo puedo notar un vector de diferentes maneras. Uno es indicando la magnitud y el ángulo, por ejemplo, alfa 45, y el módulo. Entonces yo podría decir, supóngase 5 newton, ustedes ya han visto, estamos viendo dinámica, que es una fuerza, y alfa 45. Yo con estos dos datos puedo graficar un vector. ¿Qué es lo que hago? Voy a un sistema de ejes ortogonales, me fijo el ángulo, si es positivo o negativo, recordemos, este es el eje X, este es 0, este es el eje Y, para allá positivos y para acá negativos. Entonces vengo con el semicírculo, pongo 45 y ya tengo el ángulo. Y después en una escala apropiada, dependiendo del tamaño de la hoja o lo que tengo acá, gráfico 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tengo el vector. ¿Sí? Entonces a ustedes les pueden decir un problema que lo tienen por ahí. Tengo un vector A que tiene 45 o 50 grados por respecto al eje X, o menos 30, sería para acá, etcétera, etcétera. La otra forma es por componentes. Recuerden que un vector tiene dos componentes, un X en Y, que son las proyecciones sobre los ejes. Esta sería AX, y esta, la componente Y. Si no nos acordamos de cómo son las componentes, recordemos, por lo menos acordemos, van a tener las ecuaciones, las fórmulas, gente con fórmulas, de las funciones trigonométricas. El coseno de alfa, recordemos que siempre tenemos las relaciones trigonométricas definidas en un triángulo rectángulo, que es este, el triángulo 90. Esta es la hipotenusa, este es el opuesto con respecto al ángulo, y este es el adyacente que está al lado. Entonces el coseno siempre se define como el adyacente, que sería AX, sobre la hipotenusa. A. Y el seno es el opuesto, ahí, este segmento es el mismo que este, sobre A. Entonces, ¿cuánto vale AX? AX vale, este que está dividiendo A, pasa multiplicando el dividiendo, sería A por el coseno de alfa, y ahí sería A por el seno de alfa. ¿Estamos? Cualquier duda vayan interrumpiendo. Entonces, otra forma de representar un vector es de esta manera, o que yo les diga el vector A es igual a A por el coseno de alfa, y la dirección de Y, que es un versor, que me indica que es el eje del X, más A seno de alfa en la dirección de J. Esto es la dirección de Y. Esto recuerden que es un numerito. Va a ser, por ejemplo, si sacamos las cuentas, supónganse que esto es, no sé, 5 por el coseno de 45. 2,5. 2,5. No, eso es 0,707. 0,707. 3,53. Bueno, supóngase que le doy esto, 3,53 en la dirección de Y, más 5 por el seno de 45. 0,45, no es el mismo. Sí, está bien, sí. 3,53 en la dirección de Y. Sí, entonces le puedo dar a ustedes este vector.
¿Cómo lo representamos nosotros el vector este? De manera similar, en un eje de sistemas de ejes ortogonales, vengo, esto es X, esto es Y, en una escala apropiada, grafico este valor sobre el eje de las X. Puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Recuerden que acá tengo X positivos, acá tengo X negativos, Y negativos y positivos. Entonces, en una escala, acá tengo 1, 2, 3. Tengo que marcar 353. 1, 2, 3. Esto es 3, 4, supóngase que es aquí. 353. Y sobre el eje de ahí, 353 positivo. Le vengo acá, 1, 2, 3. Acá hay 3, acá hay 4, 353. Trazo las paralelas y defino el vector. Entonces, estas dos son las dos formas que van a tener ustedes o que pueden ver en un problema en un enunciado cómo representar un vector, ya sea en coordenadas polares, digamos que doy el módulo y el ángulo o le doy los componentes. Con cualquiera de las dos de información, ustedes grafiquen el vector. ¿Estamos claros ahí? Bien, vamos a un problema entonces. Supónganse que en el enunciado del problema me dice que tengo un vector A de 10 newton y que forma un ángulo con el eje X de 50 grados. Y tengo un vector B de 30 newton y forma un ángulo de menos 30. Traten de venir para acá si pongo fila de estamos dejando una fila por medio por medio. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos? De cualquier forma me podrían dar componentes, ¿no? Entonces, lo que supóngase que me está pidiendo el problema, yo quiero A más B. ¿Cómo proceder? Bueno, supóngase, me piden A más B y quiero método gráfico y método analítico. Método gráfico, acá son dos vectores, habíamos visto dos, el paralelogramo poligonal y analítico el método de componentes. ¿Cómo hacemos el método gráfico? En un sistema de ejes ortogonales, X y Y, gráfico los dos vectores, en la escala que corresponde. Bueno, no tengo semicírculo acá. Ponemos el semicírculo, 45 grados, recordemos primero ponen 45, 50, perdón, acá. Y en una escala cualquiera, vamos a poner mitad de escala, supónganse que tengo acá, estoy usando la mitad de escala, digamos, acá estoy usando, esto es el vector A, estoy usando la mitad de escala 50. Y este ángulo es 50. ¿Estamos? Después, ¿cómo hago el vector B? El ángulo, que dice menos 30. ¿Cómo lo grafico? Sería para acá. Y grafico acá 30. Sería 15. Ah, no, pero ¿qué dice? No, perdón. Se me fue el eje. Sí. No, No, si no ponerle de 10, ponerle de... ¿Bien? Ponerle 12, ¿sí? Sí, me equivoqué en la escala. Pensé que era. Para trabajarlo con los dos con la misma escala. Para trabajarlo los dos con la misma escala, poner un número, poner 25, poner.
No, pero me va a quedar muy grande, me va a quedar el doble, 10. No, muy largo. Vale. Vamos a poner ahí. Este es el vector, son 30 menos 30. Y este es el vector B. ¿Estamos? La primera es el método gráfico, la suma de los dos vectores. Recordemos, acá tenemos el método de la poligonal, es cuando tengo poligonal, que es un vector a continuación del otro, es decir, este vector, grafico el vector primero, y en el extremo del primero coloco el segundo. ¿Sí? Entonces uno podría poner, digamos, de esta manera, pongo, porque quiero trasladar este vector en el extremo de A. Perfecto. Y acá graficaría, hacemos, se divide 10. Ahí tengo lo que sería el vector B. Y estamos haciendo poligonal. Uno a continuación de otro. Y después tengo que unir el origen del primero con el extremo del otro. Básicamente corto. Atrás. Este sería A. ¿Estamos ahí? Pero no termina. Yo tengo que dar el resultado. Con el semicírculo, vengo, lo pongo acá, voy a tener que determinar este ángulo, supóngase 10 grados. ¿Sí? Y después medir en la misma escala que puse acá. Este es 10. 25 sería 150 newton. Entonces, esto me daría el módulo de A más B. No. 30 newton y el ángulo 10. Y ahí quedó definido el módulo y el ángulo correspondiente. La suma por metro del programa, de la poligonal. El paralogramo, recuerden, es trasladar este lado acá, este lado trasladado acá, y la intersección trazo uno. Cuando tengo dos vectores, es lo mismo, digamos, la complejidad es la misma, sea usar el método del paralogramo o la poligonal es lo mismo. Y cuando tengo más de dos vectores, siempre es más rápido, más fácil usar el método de la poligonal. Bien, esa es la primera parte. Y va a hacer el parcial, tener dos vectores o tres y hacer la suma. Lo hacen de esta manera. La otra, vamos a ir al método analítico. Método analítico, lo que le sugerimos es método de las componentes. Método de las componentes, lo que tienen que hacer primero es transformar estos dos vectores, o describir estos dos vectores, por sus componentes. Fíjense que el vector A tiene las componentes a X y a Y. Esto que está acá sería AX y esto AY. Bueno, los escucho a ustedes. ¿Cuánto vale el componente del vector? ¿Cómo lo sacamos? Bueno, vamos. ¿Quieren que creemos las fórmulas de ecuaciones? Yo lo digo así. Bueno. Ustedes después me dicen cómo lo hacemos. Coseno de alfa es la componente adyacente entre el coseno y la hipotenusa. Y el seno de alfa es el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cómo sería la ecuación?
Coseno alfa igual a... Bien. Vamos a poner coseno de 50 si querés, ¿está bien? Así ya identificamos acá, de 50. ¿E igual a qué? A AX Bien. sobre A. Sobre A. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sobre A. ¿A cuánto valía? 10. AX sobre 10 newton. ¿Sí? ¿Cuánto vale AX? 6,42. AX sería 10 newton por el coseno de 50 igual a 6,42. ¿Seguro? ¿De acuerdo? Bien, vamos. ¿Cómo hacemos la componente ni? De ese vector. El seno de ahí. El seno no, el seno de 50. El seno de 50 Bien. igual a Ahí sobre A. Y esto sería ahí, que es lo que quiero buscar yo, el componente, el que no conozco, dividido 10 newton. Por lo tanto, ahí sería 10 newton por el seno de 50. Y esto es 7,66. 7,66. Acá tiene una ventaja ustedes. Tienen un numerito. Si ustedes vienen acá y miden, les debería dar en escala ese valor. Si no les da ese valor, está mal. Entonces pueden verificar o chequear, digamos, si lo que ustedes han determinado acá es correcto o si se han equivocado. Entonces ya tengo el vector A. El vector A que tiene las componentes 6,42 en la dirección de Y más 7,66 en la dirección de J. Tengo esta componente y esta componente. ¿Estamos? Vamos al vector B. ¿Cómo lo sacamos el vector B? El vector B es este. Tiene esta componente que sería Bx y esta componente es B. Los escucho. ¿Cómo sacamos? Bueno, díganme las relaciones que harían para este vector. O para sacar Bx y By. ¿Cómo haríamos? El coseno del 2. Bueno, dale. El coseno de los 30 Sí. igual a Bx sobre B. Sobre B. Entonces, y esto sería Bx sobre B. Entonces, Bx es igual a 20 por el coseno de menos 30. Y esto me da 17,32. 17,32 newton. ¿Sí? Y este segmento, si ustedes vienen con las reglitas de la misma escala, vienen acá y le dan 17,32. ¿Sí? Vamos a hacer ahora. seno Bien. de 30 Seno de menos 30 es igual a. Bx. No. No, Bi sobre B. Sí, recuerden, este es el triángulo que ustedes están trabajando. Este es el ángulo 90. Este lado, que es el opuesto a 30, que es este. Este es BI, que es el mismo que este. Y esto es igual a BI sobre 20 newton. Por lo tanto, BI es igual a 20 newton por el seno de menos 30. 10 newton. No. No, tenía una línea solo. ¿Cómo? Fíjense, este es el seno. Este es el seno. ¿Cómo debe ser este valor? Menos 10 newton. ¿Estamos? Está en el eje negativo. Entonces, BI menos 10 newton.
¿Sí? Lo que sacan acá es lo que están viendo ustedes ahí, tanto con signo como en magnitud. Entonces, ya tienen el vector B, que es 1732, en la dirección de I, es esto, menos, no se olviden el negativo por la componente esa, 10 en la dirección de J, esto es un menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago la suma de vectores? Es muy simple. X e Y. ¿Sí? Es que la suma es este vector más el vector este, que sería suma las componentes tanto en X como en Y. Entonces, A más B sería, si quieren acá lo ponemos, AX más BX, de la dirección de Y, más BI, perdón, AI más BI en la dirección de J. ¿Estamos de acuerdo? Que lo mismo poner 6,42 más 17,32 en la dirección de I, más 7,66. Tengan cuidado los signos acá. Y esto me da En Y, 23,74. 23,74. En X. En X. No, acá, no, 23, acá no puedo ver 23. ¿Eh? ¿Está bien? Es ni. En Y versor Y. Versor Y. Sería el eje X. Este sería la componente en X y A más B. Y en la componente en Y, Menos 2,34. bueno, le puedo dejar más o le pongo, digamos, es lo mismo, te poner así, menos 2,34, o directamente pongo acá. ¿Sí? Tienen que ver con eso. Simplemente, fíjense lo que estoy haciendo en Y, que es este segmento menos este. Obviamente este es mucho más largo, o sea que es este, digamos, este mide 10, este mide 6, por lo tanto la componente, fíjense, lo que me está dando, que eso también lo pueden verificar, este valor de acá es la componente en X y esta es la componente en Y del vector. Si ustedes hacen la proyección de este vector acá, esto que están haciendo acá es menos 2,34. Y la componente de la resultante sobre esto. Y la componente acá es el 23,74. Así lo pueden verificar. Otra cosa que se le puede pedir acá es el módulo de este vector. Y el ángulo. Lo que sacamos acá. Alfa 30 y 10. Se trabaja con los componentes. Recuerden, el módulo lo podemos sacar como, digamos, por Pitágoras, digamos, los catetos digamos, A más B, módulo, sería la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, por Pitágoras. Sería AX más BX al cuadrado más recuerden, estamos aplicando esto. Esto es A, esto es B, y de la hipotenusa, Pitágoras, la hipotenusa es el cuadrado. Este es el triángulo, y este es el triángulo de ustedes. Este y este. Este lado vale AX más la componente en X de la suma, y este es la componente en Y de la suma. Entonces, deberían hacer acá la raíz cuadrada de esto, 23,74, más 2,34 al cuadrado. Recuerden que lo mismo poner negativo o positivo, porque cualquier número elevado al cuadrado da positivo.
quieren lo pueden probar, lo pueden poner, no hay problema. Y esto va a dar la suma de A más B. Y después el ángulo, este ángulo que está acá, es el ángulo de la suma, lo puedes sacar como el arco tangente de la componente I, sería A más BI, sobre la componente X. Esto es el arco tangente de ahí 2,34 sobre 23,74. Y acá sacamos el ángulo a... ¿Cuánto le dio el módulo? ¿Sacaron? ¿El que está ahora? Sí. 23,85 me parece. Sí. ¿Y el ángulo? Menos 5 grados, 37 minutos, 45,70. No, menos 5 grados. Bueno, acá esto es lo que nosotros le hemos puesto. No, por aquí acá se nos parece de mal. Esto lo hemos sacado muy a ojo. Y el paso 24. 24. Obviamente el gráfico tiene errores porque obviamente tiene los errores de gráfica que hacemos nosotros de acuerdo a la metodología y los instrumentos. También no le va a dar exactamente igual que esto. Pero tiene que dar para aproximar. Entonces, el método gráfico van a sacar estos valores. Y esto va a ser el método analítico. Obviamente tiene que coincidir o hacer aproximados estos valores con lo que sacan analítico y en forma gráfica. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Qué parte no entendieron? Este pone exactamente igual del parcial. Vector más chico, más grande, un ángulo distinto, el otro cuadrante. Fíjense otro tema. El angulito este, acá le puse otra vuelta. El ángulo menos 5 coincide, porque si me hubiera dado más 50, bueno, no es. Acá uno es que es negativo. ¿Sí? Y después lo puedo verificar poniendo semicírculo y midiendo el ángulo correspondiente. ¿Sí? Entonces, este es un problema que por ahí está más piola porque ustedes pueden verificar o contrastar los resultados. Si ustedes se equivocan, cuando hacen estos cálculos, en el 642 le pasan 15 y miden acá, no le da, y que están haciendo normal. Entonces, tienen la posibilidad de chequear los cálculos que están haciendo, el procedimiento. ¿Dudas? ¿Consultas? Después vamos a hacer otra clase del parcial, vamos a hacer otra clase más de repaso. Cuidado con los ángulos, chicos. Porque acá le dio el ángulo de 50 que ustedes definieron coseno y seno. ¿Qué pasa si el ángulo de datos es este? Puede ser que en vez de este, Quería ponerlo. en vez de este, conocemos este. Problema acá. ¿Qué pasa? Podemos sacar el otro. ¿Cómo definen coseno y seno de 40? Las definiciones no cambian. Acuérdense, el opuesto, adyacente y hipotenusa. Entonces, el coseno, ¿qué es lo que es siempre? La relación, no es la X. El coseno. Exactamente. Entonces, fíjense, si este es el triángulo, ¿cuál es el adyacente? Y si este ángulo. Este. Y el opuesto al ángulo este, ¿cuál es? A X. ¿Estamos? Entonces, no siempre a X va con coseno y a Y va con seno. Entonces, tengan cuidado por ahí los temas de los... Cuidado con eso. Entonces, lo más lógico, uno por ahí siempre está acostumbrado, estamos en la explotación de palo, porque uno siempre labora con los ángulos con respecto al eje X. Entonces, siempre cuando estamos trabajando con el ángulo respecto al eje, siempre a X va con coseno y a Y va con seno. Pero pueden tener entonces,
tengan en cuenta la definición de lo que es coseno siempre, después la transforman. De siempre escribir coseno es el adyacente, cualquiera, el que está al lado del ángulo, sobre lo hipoténuco. Y el seno, sí, podríamos. Vos sabés que estos dos son 90, entonces ese 90 menos 40. Si vos querés, si digamos, que también se lo decimos por ahí, si ustedes, supónganse que él es muy malo, y le da este, y ustedes están acostumbrados a laburar con este ángulo, hacen la cuenta. ¿Estamos? Saben que esto es 90 siempre, entonces 180, este vale 50, y hacen laburar con este. ¿Sí? Pero digo, esto vale la acotación porque, digamos, se pueden encontrar con situaciones en las cuales tienen otro ángulo y acuérdense de las relaciones trigonométricas. Más allá de la X y ahí, utilicen más la definición y después ven qué es lo que es la X o ahí. ¿Sí? Será un paso más. Bueno, vamos a estática. No sé si tiene alguna duda de la guía. Si no, algún problemita simple de estática, alguna barra, algo. Sí. ¿Podemos borrar acá? A mí lo que me costó verlo de momento. ¿Momento? Sí. Vale. Por ahí grabar con una atención. Algo así. Vamos a hacer una ejemplo común y una no. Pues sí, 14, profe. 14 de la unidad. Vamos a hacer el esquema. Sí. Bueno, tenemos una viga con un peso de 150 newton, ¿sí? Que es el peso de la viga esta. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más sabemos? W. No. Eso. Sí, y W250 se encuentra a un tercio de la Ah, tenemos un peso acá. Ya tenemos un peso, W. 150 newton. Y se encuentra a un tercio del extremo. Un tercio supongo que se ve acá. Vamos a hacer. Esto lo vamos a llamar L. Y la distancia de W es L sobre 3 el extremo derecho. Bueno. Escucho, ¿cómo lo planteamos? La viga tiene peso, ¿sí? Acuérdense que el peso siempre lo hacemos el peso uniformemente distribuido, que quiere decir que lo vamos a considerar en el medio, ¿sí?
a una distancia L sobre 2 de los dos extremos. ¿Cómo lo plantearon? ¿O qué plantearon? ¿Cómo lo encararon? ¿Qué fuerzas tenemos ahí? Tenemos el peso por un lado, este peso W, ¿y qué más tenemos? ¿Hay alguna otra fuerza? Tengo que tener algo que me la tire hacia arriba, porque si tengo estos dos pesos hacia abajo, esto se va a caer. ¿Sí? Entonces necesito una fuerza hacia arriba, que la va a hacer esto, ¿sí? La tensión del cuerpo. ¿Para dónde va a estar esa tensión? Y para arriba. La tensión del cuerpo va a estar para arriba, que me va a sostener esto. ¿Hay alguna otra fuerza más? Acá. ¿Hay algo? Acá hay una reacción, ¿sí? Porque supónganse, yo tengo la viga agarrada de este extremo y acá lo suelto, ¿qué pasa? Me va a caer este lado. Entonces acá tiene que haber una reacción, vamos a ponerle I hacia arriba sosteniéndome la viga. Ahora bien, si este punto tampoco existe, aparte de caer, ¿para dónde se va a ir la viga? ¿Se va a ir para allá o se va a ir para allá? O no lo sabemos. Si no lo sabemos, decimos, bueno, yo sé que hay una reacción ahí, tanto para en el eje Y como en el eje X. Si yo no sé para qué lado va a ir, le pongo cualquier signo, después en el cálculo vamos a ver si nos equivocamos, ¿no? ¿Para dónde quieren que la hagamos? ¿Izquierda o derecha? ¿Para dónde creen que va a ir? Derecha. Bueno, vamos a hacer una reacción X hacia la derecha. ¿Alguna otra fuerza? No hay más fuerza, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué planteamos? Las condiciones de equilibrio, ¿sí? Porque esto está en equilibrio, no se mueve por ningún lado. Entonces planteamos. O hacemos algo antes. Hagamos un diagrama cuerpo libre, ¿se acuerdan? Hay que hacer un diagrama en cuerpo libre. Tenemos la tensión de la cuerda, tenemos el peso, voy a dibujar con otro color, el peso W, que también está vertical hacia abajo, y tenemos las dos reacciones. Una reacción en X y una reacción en Y. Bueno, planteemos la condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? La sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Bueno, ¿qué tenemos en X? Para eso vamos acá, para eso hicimos esto. Positivos tenemos Rx. Bueno, Rx positivo, más, tengo una componente, ¿sí? Voy a hacer acá otro diagrama en donde solamente tengo la tensión de la cuerda. Esta tensión tenemos una componente X acá, una componente Y acá. Es positiva, a la derecha, entonces la sumo. Entonces tenemos la tensión en X. ¿Alguna otra fuerza en X?
igual a 0. La otra condición, la sumatoria de las fuerzas en I. ¿Qué tenemos en I? RI, la reacción del punto de apoyo, más la tensión, ¿sí? Que también es positiva, menos los dos pesos. El peso de la viga y el peso que está suspendido, igual a 0. Bien. Estas son las ecuaciones de la primera condición de equilibrio. ¿Qué conocemos de todo esto? Vamos a ver. ¿RX lo conocemos? No. ¿La tensión? Tampoco. ¿O sí? No conocemos. ¿Qué tenemos que calcular? Las reacciones y la tensión. Bien. No lo sabemos. Entonces, lo único que conocemos es el peso, los dos pesos y nada. Esto lo conocemos, esto no lo conocemos, esto no lo conocemos y esto no lo conocemos. ¿Sí? Ahora dime. ¿Qué hacemos? Estas dos las podemos convertir en una sola incógnita, no en dos. ¿Cómo? Usando lo que vimos recién, las funciones trigonométricas de la tensión. ¿Sí? Entonces, para eso, igual no nos va a alcanzar, pero lo vamos a hacer. ¿Cuánto vale este ángulo? No lo sabemos. ¿Sí? Porque tenemos acá el eje Y y acá el eje X. ¿Cuánto vale este ángulo? 35. Exacto. Este es el lado. Esto es alterno, no sé si vieron lo que es alterno interno, alterno externo. Este ángulo vendría a ser entre estas dos paralelas, ¿sí? Vendría a ser el eje X y el soporte de arriba. ¿Sí? Si yo tengo una recta que lo corta, este ángulo y este ángulo son alternos e internos. Alterno porque uno está de un lado, otro está del otro lado y está entre medio de las dos paralelas. Entonces se llaman alternos e internos. Y este es igual a este. Bueno, este es el caso. Entonces este ángulo también es de 75. Entonces yo conozco algo, es 75 grados. Entonces, el coseno de 75 grados, ¿cuánto va a ser? ¿O cómo se define? Lo que acabamos de ver recién. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de este ángulo? TX. TX. En este caso es lo mismo que hicimos recién. Acá volvemos lo mismo, si no, si se les complica mucho, vayan haciendo eso, te agarran la cancha de cómo sacar el coseno. Si no directamente ya TX, esté por el coseno, como podría decir. Pero si están con duda, qué sé yo, hagan esto. Esta ecuación la van a tener. El seno de 75, el cateto opuesto sobre el hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Este, que es lo mismo que este ahí. ¿Está claro eso? Bien. Y de acá podemos despejar TX. ¿Por qué despejo TX? Porque es lo que tengo acá. Y que me va a quedar el coseno de 75 por la hipotenusa. ¿Qué es lo que es la hipotenusa? Yo acá lo puse ahí. La hipotenusa es T. Acá va T. Entonces el coseno de 75 por T. Y acá vamos a despejar TI. Va a ser el seno por T. Entonces si yo reemplazo esto acá, esto me va a quedar Rx más T por el coseno de 75 igual a 0. Y acá me va a quedar T por el seno de 75, perdón, eso es TI, más RI,
menos P menos W igual a 0. Entonces, ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos? Rx, T, Ri y T. Si fíjate, es la misma, tenemos 3 incógnitas. Hay problemas en donde hacer esto nos reduce de 3 a 2 incógnitas y podemos resolverlo sin tener que plantear momento. En este caso no, la idea es plantear momento. Entonces por eso acá tenemos 3 incógnitas con 2 ecuaciones, no lo vamos a poder resolver. Entonces vamos a la segunda condición de equilibrio, ¿sí? Como esto no se mueve, la primera condición de equilibrio nos está diciendo que no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha, ni el eje X, ni para arriba ni para abajo en el eje Y. Y la segunda condición del momento, del equilibrio que es la del momento, dice que esto no gira por ningún lado, ¿sí? En ningún punto. Entonces, bueno, para aplicar momento o para analizar momento, tenemos que elegir un punto donde nos convenga, ¿sí? Tenemos como puntos principales, tenemos los extremos, el medio, ¿sí? Justo a la mitad, o donde están suspendidos los cuerpos. Nosotros tenemos que elegir alguno que nos convenga y plantear momento ahí. ¿Se acuerdan cómo era la definición de momento? Fuerza por distancia, ¿sí? No sabiendo el ángulo. ¿En qué punto aplicarían ustedes el momento? En cualquier lugar de la barra se tiene que cumplir. ¿Sí? El momento tiene que ser igual a 0 en cualquier punto de la barra, ¿sí? Pero hay puntos particulares en donde vamos a tener menos incógnitas que en otros. Acuérdense, si el momento es fuerza por distancia, toda fuerza en donde esté aplicada sobre el punto no va a tener distancia. Entonces esa fuerza por una distancia de 0 va a ser 0. Entonces, si justo esa fuerza no la conozco, va a ser una incógnita menos. Entonces, ¿qué es lo que no sabemos? No sabemos ninguna de las dos reacciones ni la tensión. ¿Dónde? En el punto de la pared. Exactamente. Acá no tenés, y encima no está horizontal esta barra, cosa que es peor porque nos va a dar momento las dos reacciones, no solamente una. Si estuviera horizontal, el RX no te va a dar momento porque está sobre el eje de la barra, ¿sí? Bueno. Digamos, él podría plantear un momento cualquiera. Si lo plantea acá, estamos hablando P, pero nos va a aparecer en la ecuación Rx y Ri. Entonces no solucionamos nada, seguimos aportando incógnitas. En cambio, si lo aportamos acá, estas dos no van a aparecer. Y aparece, digamos, generalmente no voy a plantear un momento en un dato, porque lo saco, voy a plantear donde hay incógnitas. Entonces, o lo planteo acá, o lo planteo acá. O anulo T, o anulo las dos componentes. Pero cualquiera se puede plantear. La idea es plantearlo siempre donde anulo mayor cantidad de incógnitas. Bueno, vamos a hacer el punto A. Díganme, nos ponemos en el punto A. Nos paramos acá. Y tengo estas dos fuerzas actuando. Recién dijimos, como dijo el compañero, al estar las dos fuerzas actuando sobre el punto en cuestión, nos quedamos sin brazo de palanca. Entonces no va a haber momento en esa fuerza. Avanzamos. Digamos, la próxima fuerza es el peso. ¿Sí? Bueno, ese peso, ¿a qué distancia está del punto en cuestión? A la mitad. Entonces, como es fuerza por distancia, va a ser la fuerza del peso por L sobre 2. ¿Por qué L sobre 2? Porque si L es lo largo de toda la barra, la mitad es L sobre 2. ¿Sí? Vamos a poner L, porque entonces vamos a tener L en todos lados. Vamos a tener una sola. No sé si es dato L. ¿Sabemos cuánto vale L? ¿No? Vale. Vamos a ver. Se nos tiene que eliminar de alguna forma. Ahora bien, ¿está bien esto o le falta algo? ¿Está
¿Está bien esto? Fuerza por distancia nada más. El ángulo. Esa fuerza no tiene que estar a 90 grados con respecto a la barra, para que sea solamente fuerza por distancia. Claro. Esa es la complicación de una barra que no es horizontal. Si esto fuera horizontal, es fuerza por distancia y punto, porque el ángulo ya es de 90 grados. ¿Sí? Pero acá el ángulo no es de 90 grados de la fuerza con respecto a la barra. Entonces tengo que saber cuál es ese ángulo. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Cómo lo podemos sacar? Si la barra esta fuera horizontal, este ángulo sería de 90 grados, porque acá es de 90 grados, ¿no? Acá te dice que es de 90 grados. Entonces acá también tiene que ser de 90 grados. Estoy pensando medio arbitrariamente, sin hacer mucho cálculo. Y si yo esto lo bajo, y este ángulo también va a ser de 90 grados, con respecto al horizontal. 90 de un lado, 90 del otro lado. Pero acá yo tengo que 1,75. Entonces la diferencia de ese ángulo entre 90 y 75, ¿cuánto es? 15. Entonces el ángulo que voy a tener acá con respecto a este, ¿sí? Si acá tengo 90 grados, esta diferencia tiene que ser 15 grados. Que son los 15 que me están diciendo acá que me faltan para llegar a 90 de este lado. ¿Se entiende el razonamiento? ¿O no? Si esto yo lo empiezo a bajar, manteniendo este ángulo de 90, y este ángulo me va a hacer cada vez más chico. En este caso, 75. Entonces yo acá lo bajé 15 grados. Lo moví de manera que este ángulo, en vez de ser de 90 grados, es de 75. Por lo tanto, lo moví 15 grados. Entonces, la diferencia entre el ángulo entre la normal a esta barra con respecto al peso, que siempre es perpendicular hacia abajo, son esos 15 grados que lo hemos movido. ¿Se entiende eso? Entonces, yo tengo que calcular esta componente que está a 90 grados, ¿sí?, del peso. ¿Y cómo lo calculo? Que hago un triángulo acá rectángulo. Este que yo quiero calcular, que es la componente perpendicular, va a ser el peso por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta componente vertical o normal o perpendicular es el adyacente de este ángulo. Y como el cateto adyacente se relaciona con el ángulo, con el coseno, el peso por el coseno de 15 grados va a ser la componente perpendicular a la barra. ¿Se entendió eso? ¿O no? ¿O lo hago más grande porque se ve? ¿Más grande? Voy a hacer acá. La definición de momento era fuerza por distancia. Pero esa fuerza tiene que estar perpendicular o formar un ángulo de 90 grados con la superficie. ¿Sí? Para que sea solamente fuerza por distancia. ¿Cierto? Bien. Bueno, yo conozco el peso. Esta barra no es horizontal. Si fuera horizontal, como dije recién, el peso va a ser peso por distancia. Peso por distancia. Pero al estar inclinada, la fuerza perpendicular no va a ser el peso. Porque el peso siempre es para abajo. Entonces yo tengo que encontrar cuál es la componente del peso que sea perpendicular a la barra. ¿Sí?
Bien. Ah, no, estás para. Y acá armamos el ángulo rectángulo, y yo conozco este ángulo, y yo quiero calcular esta componente del peso, ¿sí? Peso I, vamos a poner, por poner un nombre. Como este peso I es el ángulo, el cateto adyacente al ángulo este que yo conozco, que son los 15 que dedujimos recién, digo que el coseno de este ángulo alfa va a ser el peso I, que va a ser el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser el peso. ¿Se entiende? Como acá yo tengo que poner PI por distancia, porque es la perpendicular de la barra. ¿Y qué es PI? Es P por el coseno de 15 grados. Entonces acá, como yo PI no la conozco P, pongo esto. Conozco las dos cosas, conozco P y conozco el coseno del ángulo. Entonces, con eso, nosotros vamos a estar calculando el momento que me va a dar la componente I del peso, que está a una distancia de L sobre 2. ¿Se entendió? La complejidad de este ejercicio es que no está horizontal la barra. Bien, lo mismo va a pasar con este peso. Este peso puede ir perpendicular para abajo. ¿A qué distancia va a estar este peso con respecto al punto A? Y si está L sobre 3 de acá, está a 2/3 de L de acá. ¿Sí? Porque 3 sobre 3 es 1. Entonces tenemos 1/3 acá y de acá para allá tengo 2/3. Entonces, vamos a ver los signos, no olvidamos los signos. Si la fuerza me da que esto me gira para allá, va a ser positivo, y si gira para allá va a ser negativo. Es la convención de signos de los momentos. Estas dos fuerzas, estando articulado acá, me va a generar un movimiento negativo. ¿Sí? Para allá. Entonces, acá vamos a ponerle menos. Y el otro también vamos a ponerle menos. ¿Qué va a hacer? Otra vez lo mismo. Si yo tengo acá otro peso, el razonamiento es exactamente igual que este. Necesito la componente perpendicular de este peso, ¿sí? Que va a ser, el ángulo va a ser el mismo. Por lo tanto, la componente I de este peso va a ser igual al peso por el coseno de 15. ¿Se entiende eso? Es lo mismo que el peso de la barra. Entonces va a ser W por 2/3 de L, que es el brazo de palanca, por el coseno de 15. Y si seguimos, llegamos al otro extremo en donde tenemos la tensión, que también me va a generar un momento, pero en sentido positivo, porque está para arriba, entonces me va a generar un movimiento antihorario, por lo tanto positivo. Y la tensión, acá me está diciendo que está a 90 grados, la tensión con respecto a la barra, por lo tanto es fuerza por distancia. Tensión por L. ¿Se entendió? Ahora bien, ¿y esto qué tiene que ser igual? Si no se está moviendo, esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí o no? Bien. Vamos, voy a pasar estos dos negativos hacia el otro lado, y voy a dejar este positivo a este lado, si tenemos todo positivo. Entonces me va a quedar T por L igual a P por L sobre 2 por el coseno de 15 grados más W
por 2/3 L por el coseno de 15. ¿Por qué no me interesa o no me sirve o no me hace falta conocer L? Porque tengo L en todos los miembros. Por lo tanto, si yo acá divido por L, tengo que dividir por L acá y dividir por L acá para no alterar la igualdad. Y si divido por L acá, por L acá y por L acá, cancelo todas las L. Entonces, me va a quedar que la tensión va a ser igual a P sobre 2 por el coseno de 15 grados más W por 2/3 por el coseno de 15 grados. ¿Y qué conozco de acá? Lo conozco, esto lo calculo, esto lo conozco y esto lo calculo. Entonces, con momento yo calculo la tensión. Con la tensión yo puedo venir acá y calcular Rx, y después me vengo acá y calculo Rx, porque conozco esto y conozco esto. ¿Sí? Es complicado porque no está horizontal. Se complica todo el cálculo. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Qué no entendieron? ¿Entendieron el ángulo acá? ¿Cómo saber que este punto es el Ese ángulo? ángulo siempre es la recta entre el ángulo que da el ejercicio con el ángulo que está arriba, en este caso sería 90, ¿no? ¿O no? Y porque vos fijas, a ver, ayúdame a ver cómo calcular. Dice que va a quedar en 90 y está en el 90 menos 75, el 15. Es lo mismo cuando ven, no vieron que los pendientes, cuando ven la pendiente de un plano inclinado, el ángulo que forma el peso con la pendiente es la misma que de la inclinación. Si no miren así, si hacemos, este es el eje Y, este es el eje X, si esto vale 75, esto vale 90. 90 menos 30. Entonces, si hacemos 90 menos estos 75, este ángulo me da 15. O sea, lo difícil es encontrar que ese ángulo es 15. Vamos a tratar que sea tan difícil en fase. Normal, le damos a 15 y le hacemos que sea inclinado. ¿Estamos? Problema tipo parcial solamente. Vaya más inclinada, son todos parecidos, ¿no? Pero vos tienes que saber los mecanismos como para... Esto es lo más difícil que podemos tomar. Así que si entienden esto, tiene un ejercicio hecho de momento. Bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Qué no entendieron? Se entendió todo. ¿Se entendió cómo hacer las condiciones de equilibrio? ¿Sí? ¿Cómo reemplazamos la TX y TI? Porque al final, Por la esto. X termina siendo negativa, ¿no? Porque se supone que si te da 0 en la suma con TX, En X. una de las dos tiene que ser negativa, sí. En X, claro, en X, vos te das cuenta que de acá, de esta suma, no te va a hacer. Entonces, la reacción en X tiene que ser negativa. Y ahí nos dimos cuenta que Entonces, acá, ¿qué pasó acá? Y nos equivocamos. Sí, la única manera de no equivocar es en la extracción. Aparte, recuerden que estamos hablando de una condición de equilibrio. Y fíjense en X, ¿qué es el único componente de este? Este es TX. Si el sistema está en equilibrio, sí, sí, no tenemos no queda otra que tengo que tener algo acá. Este va a ser el rey. Pero acá es lo único que yo puedo suponer, como decía Pablo, no sé la dirección de sentido. Es lo único que puedo poner para allá. No, digamos, lo otro no. Eso hacia abajo, eso para allá, digamos, etc. Acá como no sé todavía, pero bueno. Pero bueno, siempre tienen que tener esto, lo que tengo de un lado, lo tengo que tener del otro. Lo tengo hacia arriba, lo tengo en la misma intensidad abajo. Para que esté en equilibrio. Creo que si el resultado no es negativo, lo dejamos así, ¿no? Sí, y aclaro. Nos equivocamos o me equivoqué en suponer el sentido. Sí, o acá se pone, digamos, Rx igual a no sé tanto Newton a la izquierda. Recuerden que siempre estamos hablando de vectores, digamos. Debe indicar el sentido.
Bueno, ¿Vamos? vamos con esto. La idea también es que lo vuelvan a hacer ustedes de cero, no copien, traten de hacerlo solo. Uno cuando lo ve lo tiene todo, después cuando le toca hacerlo no sabe nada. Traten de resolverlo ustedes. Vamos a hacer una dinámica. Cinemática. Cinemática, perdón. ¿Cuál quería hacer? No, ¿cuál? ¿El cuál? 6. ¿Está ahí, Héctor? Ahí lo vemos, hacemos un repaso primero. Bueno, en cinemática, ¿qué vimos? ¿Qué hemos visto en cinemática? Había dos tipos de movimientos que se le explicó al profesor. Uno, el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme estaba caracterizado por un movimiento con, decíamos, velocidad constante. En un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, la aceleración es igual a 0. Para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo habíamos definido la velocidad? La velocidad no es otra cosa que un cambio, habíamos dicho un delta de velocidad de espacio respecto a un tiempo. Un delta X respecto a un delta T. Este delta, ¿qué es lo que era? Era un cambio entre una posición 2, una posición 1, y si tomábamos el delta en tiempo y consideramos un punto de referencia, decimos a partir de acá me empiezo a mover, o se mueve el vehículo, decimos mi t igual a 0, por eso mi t inicial es 0, me queda directamente t. Y para el movimiento rectilíneo uniforme, decíamos a partir de acá, yo voy a considerar mi 0, mi punto de referencia es 0, mi t igual a 0, me quedaba que la velocidad no es otra cosa que espacio sobre tiempo, para un movimiento rectilíneo uniforme. Y acá podemos hacer la especie correspondiente y decíamos x, b por t, o t, igual a x sobre b. ¿Sí? Esas eran las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme. Después vimos, y le explicó Sergio, el otro tipo de movimiento, que era un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y en ese variado podías tener las dos combinaciones, acelerado o desacelerado. En realidad es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde ya la velocidad no es constante, sino ya hay un cambio de velocidad respecto a un tiempo, y la aceleración es una aceleración distinta de 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos? Definíamos la aceleración como un delta de velocidad respecto de un delta de t. La aceleración es la variación de la velocidad respecto del tiempo. Y habíamos dicho, recuerden que un delta es un cambio entre una posición final y una posición inicial. Entonces decimos velocidad final menos una velocidad inicial. Y lo mismo, considero mi tiempo t inicial igual a 0. De esta ecuación, supongamos que me quedaba, decimos que la velocidad final no es otra cosa que la velocidad inicial más a por t. Analicemos este término. Dijimos que la aceleración era una variación de la velocidad respecto al tiempo. ¿Qué pasa si el auto parte de reposo y hace la velocidad final si es mayor que la inicial? Este término, ¿cómo va a ser? Positivo. Entonces, dividido un tiempo que es positivo, positivo dividido positivo, me da positivo, la aceleración es positiva.
entonces estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el ejemplo de un auto parte el reposo y acelera durante 2 segundos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la velocidad final es menor que la velocidad inicial? ¿Cómo va a ser el término este del numerador? Negativo. Divido algo positivo, negativo. Entonces estoy frente a un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, ¿sí? O desacelerado. Que es el caso que ustedes van a una cierta velocidad por la ruta, se les cruza algo, frena, entonces de venir de 100, bajan a 80 y si tienen un control policial, bajan a 0, ¿sí? Entonces tenemos los dos tipos de movimientos. Una de las ecuaciones era eso, que se terminaba trasladando a esto. Por eso ustedes veían, por lo general decimos velocidad final igual a velocidad inicial, más o menos un aporte. ¿Por qué más o menos? Si el movimiento era acelerado, o menos si era desacelerado o frenado. Ahora, a medida que el auto avanzó, estaba en reposo, aceleró, durante ese tiempo, durante un instante de tiempo t, recorre una cierta distancia. Y esa distancia, para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cómo era la ecuación? Y llegaban a una que decía velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjense, esta ecuación me relaciona a mí la velocidad en función de la aceleración y el tiempo. Esta ecuación me relaciona el espacio en función de la aceleración y el tiempo. Fíjense que esta es una ecuación de orden 2 para t. Es una ecuación comúnmente que llamamos cuadrática, ¿sí? De esta ecuación se pueden hacer varias simplificaciones. Supongamos que decimos que el auto parte del reposo, entonces, en este caso, este primer término se me hace 0. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial igual a 0. Entonces me quedaría un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es una ecuación que ustedes tenían en la guía 0 para despejar algo. Y ya que estamos, enganchando. Supongamos que de esta ecuación me relaciona el espacio, conociendo la aceleración, y el tiempo. Digo, bueno, quiero calcular el tiempo de esa ecuación, directamente hago el despeje. Otra de las ecuaciones que ustedes habían visto decía la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por x. Y cuando digo acá x, fíjense que yo acá también puedo poner más, menos, y acá más o menos, dependiendo del tipo de movimiento, sea acelerado o sea desacelerado, ¿sí? Si usted el valor de la aceleración era negativo, cuando ponga acá, se terminó, hay menos el valor de la aceleración. Por eso acá le pongo menos. A ver, trabajen con positivo si quieren, y el valor de la aceleración le ponen sea acelerado positivo, sea desacelerado negativo. O si no, le ponen el menos ahí. No le pongan el menos acá y vuelve a poner el menos ahí. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y esta ecuación me relaciona la velocidad final en función de la aceleración y la posición. ¿Estamos hasta ahí? En pantalla somos menos rápidos. Ahora, ¿me decía el problema 6? ¿Qué es lo que decía? Por favor. En una prueba de frenado, un automóvil se detiene en 3 segundos. Si su velocidad inicial era de 60 km/h, determinar la aceleración y la distancia de frenado. Bien. Entonces,
Yo siempre le digo por ahí, vamos a sacar los datos, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? Durante una prueba de frenado, se detiene, ¿no es cierto? Ese se detiene, me está dando a mí algo, un dato. Implícitamente, a ver qué dato me está dando. Que la velocidad final es igual a 0. Perfecto. Entonces, velocidad final igual a 0. Creo que te da un valor de, te dice que la prueba de frenado dura 3 segundos, ¿puede ser? Entonces me está dando un tiempo de 3 segundos. Pero ese auto venía a una cierta velocidad. ¿Esta velocidad inicial de cuánto es? 60 kilómetros sobre hora. ¿Cuál es mi incógnita? Aceleración. Mi incógnita es la aceleración, que yo no la conozco, y la distancia de frenado. Bien. Entonces, estamos frente a qué tipo de movimiento. A un movimiento rectilíneo uniformemente variado y nos va a pedir el valor de la aceleración y el espacio. ¿Sí? No es necesario que hagan un autito, que hagan un objeto, algo, una cierta velocidad inicial de 60 kilómetros sobre hora. Esa distancia yo no la conozco y la aceleración tampoco la conozco, pero sé que al final de los 3 segundos su velocidad final es 0. Entonces, digo, bueno, lo primero que tienen que hacer es unificar las unidades, ¿sí? Trabajen en el sistema MKS. Ya pueden ser. En el sistema MKS. Metros, kilogramos, segundos. ¿Sí? Ustedes trabajando en este sistema, en el MKS, se van a garantizar que siempre las unidades se van a poder simplificar y van a formar lo que son las unidades derivadas. Por ejemplo, el kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado que vimos, que era el número. ¿Sí? Entonces, siempre el sistema MKS. Metro, kilogramo y segundo. Por lo tanto, si yo tengo que trabajar en el sistema MKS, acá lo tengo en kilómetros, lo tengo que pasar a metros. Y acá lo tengo en horas, lo tengo que trabajar en segundos. Por lo tanto, tengo que hacer la conversión de los 60 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. ¿Cómo lo hago? Como la guía número inicial. Tengo 60 kilómetros sobre hora. ¿Qué hago? Uso los factores de conversión. Los factores de conversión no eran otra cosa que aplicar una proporcionalidad, en este caso, de kilómetros y metros. Fíjense, el kilómetro lo tengo en el numerador, por lo tanto, lo que yo quiero que quede, lo tengo que poner en el numerador. Y en el denominador, lo que yo tengo, ¿para qué? Para que la operación inversa lo pueda simplificar. Pero esto en cuanto a la magnitud. Y fíjense, de metro a kilómetro. ¿Qué relación conocen ustedes que hay entre el metro y el kilómetro? 1000 metros, un kilómetro. ¿Cuánto? 1000 metros, un kilómetro. Bien, 1000 metros es 1 kilómetro. Bien. Entonces, si yo hago la cuenta, 60 por 1000, me estaría dando metros sobre hora. Pero no me interesa 1000 metros sobre hora, a mí me interesa en el sistema MKS. Metro, kilogramo, segundo. Entonces, convierto las horas a segundos. Hora está en el denominador,
tiene que estar en el numerador para que se me simplifique. Pero es en cuanto a la magnitud, me falta el valor numérico, la relación. ¿Qué relación conocen ustedes que existe entre la hora y el segundo? 1 hora 3600 segundos. Perfecto. 1 hora, 3600 segundos. Y ahora, ahora realizo la cuenta y digo 60 por 1000 dividido en 3600. Saco 2 ceros y digo 60 por 10 los 37. ¿Cuánto sale esta cuenta? 16,6. 16,6. Y fíjense en qué unidad me queda. Metro sobre segundo. Entonces esta es la velocidad inicial. Vayamos ahora. Extraje los datos, me fijé cuáles son las incógnitas, hice un diagrama de interpretación y realizo las cuentas, los cálculos, las convenciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar las herramientas físicas y matemáticas. ¿Cuáles son las herramientas físicas? Y en este caso, las ecuaciones de cinemática. Cuando vieron con Pablo hace rato, ¿qué aplicaban? ¿Qué herramientas físicas aplicaban? Condición de equilibrio. Sumatoria de toda la fuerza de Nick igual a 0, sumatoria de toda la fuerza de Nick igual a 0, y sumatoria de todos los momentos respecto a un punto igual a 0. Bien. Vimos que la aceleración no es otra cosa que velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo de esta ecuación, digo. La velocidad final, ¿la conozco? Sigue 0. ¿La velocidad inicial la conozco? Sí. Son los 16,6 metros sobre segundo. ¿El tiempo lo conozco? Sí. Es durante 3 segundos. Entonces, ¿qué hago? 0 menos 16,6 metros sobre segundo dividido 3 segundos. La aceleración es igual a menos 5,53 metros sobre este segundo que está en el denominador, que está en el denominador, me queda metros sobre segundo, que es la unidad de la aceleración. ¿Sí? Y como podemos ver, es una aceleración negativa porque es de frenar. Ahora, ya sé, ya obtuve el valor de la aceleración, menos 5,3. Ahora, ¿qué hago? Voy a calcular el espacio que recorrió en esos 3 segundos. ¿Qué hago? Me voy a la ecuación, decía espacio es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. X es igual. Velocidad inicial, ¿la conozco? Sí, 16,6 metros sobre segundo por ¿qué tiempo? El tiempo, 3 segundos, menos un medio de la aceleración, 5,53 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que yo no le voy a poner el menos acá. ¿Por qué? Porque ya lo dejé acá. ¿Sí? Si no, ustedes lo trabajan con más directamente y le ponen el menos acá. ¿Sí? Por el tiempo al cuadrado, por 3 segundos al cuadrado. Esto me va a dar, fíjense, segundo con segundo se me va. Esto me va a quedar segundo al cuadrado. Cuando apliquen acá la potencia, recuerden que se aplica tanto el número como la magnitud. Por lo tanto, me va a quedar 9 segundos al cuadrado. 9
segundos al cuadrado. Me va a quedar segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, se me van a ir. ¿Qué me queda? Menos este valor, ¿cuánto le da? 16,3 por 3 o directamente toda la cuenta. 24,91. ¿Todo? Sí. ¿Cuánto? 24,91. Bueno, aproximadamente 25 metros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué les dice eso? Si ustedes van en la velocidad en el auto, el tacómetro, ¿sí? Que les marca la velocidad instantánea, en el caso les da 60, que viene a 60. ¿Sí? Ustedes, para detener el vehículo, en 3 segundos van a derrapar casi 25 metros. ¿Sí? Esa es la importancia y la velocidad. Y si se cruzó alguien a esa velocidad, fíjate que para frenarlo en cuanto en 3 segundos necesitas 25 metros. ¿Cómo es tu apellido? Rosales. Rosales. Bien. ¿Quedó claro? Rosales y Domínguez, el otro chico. ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. ¿Quedó claro? Sí, teníamos el signo negativo. Bien. Ah, Bien, bien. ¿Algún otro de estos de cinemática? Fíjense que por ahí de estos, ¿qué pueden ser? A ver. Los que hemos visto son problemas de estos donde se le puede dar el valor de la aceleración para calcular el tiempo de frenado, en este caso, o en algún caso, ¿puedo borrar? Otra de las cosas que puede darse es que el auto parte del reposo, ¿sí? Y ese auto puede decir que recorre durante un cierto tiempo, ¿sí? Con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Y luego ese auto continúa durante 30 minutos, ¿sí? Con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces tenemos una primera etapa con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Va a recorrer una cierta distancia, vayámosle con el X1 que no conocemos, y luego va a recorrer con movimiento rectilíneo uniforme un X2 que tampoco nos conocemos, y se le puede pedir calcular la distancia total recorrida desde que partió. Entonces este es un problema donde se combinan los dos tipos de movimientos, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. ¿Sí? Si me piden calcular el espacio 1,
Yo el espacio 1 lo puedo conocer. Yo digo velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y partido del reposo, me queda aquí el x1, y otra cosa que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración la conozco, el tiempo también lo conozco, entonces yo puedo calcular el x1, ¿sí? Ahora, si yo quiero calcular el x2, recuerden que el x2 corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Por lo tanto, yo debería calcular la velocidad a los 5 segundos. Y digo, la velocidad a los 5 segundos va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Entonces, este es 0, digo, la velocidad final es igual a A por T. Entonces, puedo calcular la velocidad final. La velocidad final va a ser 2 por 5. Me va a dar 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Vamos a hacer que recorre un poco menos, porque si no, ir a 10 metros sobre segundo durante 30 minutos, voy en un tractor. ¿Sí? Pero bueno. ¿Qué quiero que sepan de esto? Que la velocidad final, acá, esta velocidad final que acabamos de sacar de 10 metros sobre segundo, esa velocidad es la misma hasta acá. ¿Sí? Acá sí con una misma velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, no cambia. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Para eso hago uso de la ecuación de espacio, directamente es velocidad por tiempo. ¿Por qué esta ecuación? Y no esta. Porque esta es la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme, para el cálculo del espacio. En cambio, esta ecuación es la ecuación que me permite calcular el espacio para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, mi x2, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad. ¿Qué velocidad? Y la final de la etapa 2, porque es la final de la etapa 1. ¿Por qué? Porque es la velocidad inicial de la etapa 2. ¿Me explicó? Entonces, digo, la velocidad, 10 metros sobre segundo, por estos 30 minutos. Trabajamos en el sistema MKS, le digo 30 minutos, por uso los factores de conversión, de qué a qué. Y yo quiero que arriba me quede segundo y abajo minuto, para que se me simplifique. ¿Qué relación conozco entre el minuto y el segundo? Digo, un minuto son 60 segundos, por lo tanto me da 1800 segundos. Por lo tanto, digo, mi velocidad de 10 metros sobre segundo por el tiempo, 1800 segundos, segundo por segundo se me da un x2 de 18.000, ¿qué cosa? Metros. Conversión, lo puedo hacer, si quiero lo paso a kilómetros. Y el x1, aquí está, lo podemos calcular, y decimos x1 igual a 1 medio por la aceleración, dijimos 2 metros sobre segundo cuadrado por 5 segundos elevado al cuadrado. X1 me da 25 metros, ¿sí? Por lo tanto, desde que partió hasta los 30 minutos recorrió 25 más 18 minutos.
Esa puede ser una de las complicaciones, ¿sí? ¿Quedó claro? Lo importante es saber diferenciar qué tipo de movimiento, no hay mucho. Ahora, dijimos, velocidad final igual a velocidad inicial más o menos aceleración por el tiempo, espacio igual a velocidad inicial por tiempo más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y dijimos que la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2a por x. Ahora, engancho esto con los que no tienen dudas, si vemos algo de cabina libre y tiro vertical. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener? La diferencia que vamos a tener con respecto a esto es caída libre y tiro vertical no es otra cosa que un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, vamos a usar estas ecuaciones, pero tiene una salvedad. En este caso, la aceleración para caída libre como tiro vertical no es otra cosa que la aceleración de la gravedad. Por eso que ustedes llegaban a las ecuaciones velocidad final igual a velocidad inicial más menos que por t, ¿sí? X pasaba a ser una altura y esto era velocidad inicial por t más menos un medio de g al cuadrado, y acá queda la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2g por h. Más menos, ¿cuándo es más y cuándo es menos? Más es cuando se acaba haciendo y menos es cuando tiramos el plano. Más y menos, ¿sí? Caída libre y tiro vertical. Entonces, esto, cuando usan y se lanza un objeto hacia arriba, ¿sí? Una cierta velocidad inicial, ¿sí? Calcular la altura máxima recorrida. ¿Qué tienen que tener presente en eso? ¿Cuándo se alcanza la altura máxima? Cuando la velocidad final es el expresión. Bien, cuando la velocidad final es igual a 0. ¿Qué va a pasar si yo lanzo una piedra con una cierta velocidad inicial de 20 metros sobre segundo? A medida que va a llegar a un punto donde, bien dijo el compañero, la velocidad final va a ser igual a 0, ¿sí? En ese instante habrá recorrido un h máximo. ¿Por qué un h máximo? Porque la velocidad final se hizo 0. ¿Qué pasó? Una vez que alcanzó la altura máxima, ya hubo un cambio. ¿De qué? Ya dejó de ser de qué cosa, tiro vertical, y pasa a ser caída libre. Entonces, que sería lo mismo que la velocidad inicial empieza ahora en caída libre, ¿sí? Ahora, las ecuaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Ustedes tienen que saber identificar qué datos tienen ustedes, cuáles son las variables. Si les damos el tiempo para que ustedes usen, pueden usar esta, la velocidad final, le relaciona G por T. O si les dan el valor de la altura y les pide calcular la velocidad, pueden usar esta. Esta es mi relación, la velocidad final en función de la aceleración y la altura.
No sé si tienen, Pablo les había explicado ahí, tenían algunos videitos de eso. Ay, Dios, suspiran, ¿no? Están agotados. Están agotados. Bueno, yo creo que ahí Sergio se le... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Evaluamos el 29? Evaluamos el 13 y ponemos otra guía más. Lo estás apurando más, ¿Qué hacemos? ¿Viste? Tomo lista Alaines, Ali, Baigorria, que sabía, Britos, Cardoso, hablen. Domínguez, que se fue también. Duto, Federici, Paz. Él está trabajando antes de haber estado Me mandó a otro celular, me mandó ahí que estaban conectados, no sé quién está conectado. Gómez, Loaiza, Luque, Mendoza Brenda, Mendoza Leandro, Oviedo, Pereira, Pérez, Riquelme, Rivera, Robledo, Rosales, Sosa, Torres, Vega. Bueno. No sé, ¿listo, Carmen? ¿Listo, chicos? Vimos todo, vectores, tácticas, cinemáticas. Quedamos entonces el parcial en 29. Yo tengo que tomar mi parcial. Piensa. No es que nos agarramos la obra. Rosales que se fue. Rosales y Domínguez. No, pues Domínguez lo puse. Y tenía de Fernando. ¿Quién es Fernando? Brito, debe ser. Está conectado.